Hola, muy buenas tardes. El día de hoy, domingo 29 de septiembre del 2019, vamos a abordar el tema de la infección por virus de hepatitis B como actividad Screenomastic del diplomado Apolo 1 de SIDBI. Nuestro coordinador es el doctor José Antonio Matamarín, nuestro facilitador es la doctora Diana Minerva Rojas Flores y un servidor, quien expone el día de hoy, es el doctor Omar Pérez Carrión, a sus órdenes. Vamos a comenzar platicando un poquito de lo que es la infección por virus de hepatitis B. Y comencemos a hablar como que la hepatitis B crónica es un problema de salud pública a nivel mundial, porque es una de las principales causantes de las hepatopatías crónicas, la cirrosis y algunos pacientes que desarrollan carcinomas hepatocelulares. Entonces, esto deriva que es de alto impacto a nivel mundial. También sabemos que existen alrededor de 400 millones de personas infectadas por virus de hepatitis B. Esto solamente es representado por el 5% de la población a nivel mundial. A nivel mundial y en América Latina, bueno, en América del Norte, solamente el 10% de las personas que viven con este virus tienen una coinfección con hepatitis B y VIH. Entonces debe de ser estudiado por algunas de las situaciones que comparten, aparte que son de forma viral. Los mecanismos de transmisión tienen una alta compatibilidad. Eh, en esta diapositiva, si se fijan, tenemos un mapa mental donde estamos desarrollando el virus de la hepatitis B en sus nodos principales y en sus subnodos. Vamos a hablar un poquito de lo que es el ADN propio del virus, ya que es un virus ADN. Vamos a hablar un poquito del genotipo que representa el virus de la hepatitis B, porque hay una variación entre algunas literaturas y estudios donde oscilan entre 7 a 10 genotipos distribuidos en todo el mundo. Esto va a estar caracterizado principalmente en áreas geográficas, eh, principalmente por su aparición y su seguimiento. Vamos a ver los mecanismos de transmisión, como lo son los establecidos, que se comparten con algunas otras infecciones víricas, en las manifestaciones clínicas, que son sumamente importantes, porque de esto deriva la cuestión que sea un padecimiento agudo o en aquellas personas que desarrollan un padecimiento crónico, y que de esta va a derivar también el tratamiento con el que van a cursar los pacientes que lo requieran. Vamos a hablar también sobre un poquito de los tratamientos, lo que se inició principalmente y lo que actualmente estamos manejando en el mercado, la respuesta a y un poquito de vacunas. Entonces vamos a ir desarrollando los temas un poquito más interesantes y más importantes, porque si se fijan en la siguiente diapositiva, este es sumamente importante que conozcamos el ADN del virus, porque si se fijan tenemos el gen de la superficie, el gen del core, el gen de la polimerasa y el gen de las proteínas. Estos van a ser muy importantes, sobre todo para la cuestión de la identificación de la fase o detección de pruebas. Dependiendo la que encontremos en la prueba que estemos estudiando, vamos a determinar si es una infección aguda o es una infección crónica. Como les estamos comentando, la cuestión de los genotipos oscilan entre el número 7 a 10 genotipos distribuidos en todo el mundo. Y los mecanismos de transmisión son sumamente importantes, porque la mayoría de las personas que se infectan por esto son aquellas que son sexualmente activas y que se transmite por esta vía en el contacto con sangre. A aquellas mamás que cursan con hepatitis B no se hizo diagnóstico propio y que pueden infectar de manera intrauterina o durante el nacimiento de forma vertical. Y en aquellas personas que son servidores profesionales de la salud, que de una u otra manera están expuestos, que pueden adquirir esta infección. Entonces es importante que los detectamos, los mecanismos de transmisión, sobre todo para los datos en caso de que tuvieran exposición A. Eh, Platiquemos un poquito sobre las manifestaciones clínicas.
La cuestión de pacientes que cursan con una hepatitis aguda, en la mayoría de los cuadros son compatibles con una hepatitis que nos habla de una infección o una inflamación hepática. Y en el antígeno de superficie vamos a tener positivo. Y el anticuerpo contra el core de hepatitis B también va a ser positivo. Estos pacientes por lo regular cursan con unas manifestaciones clínicas que desaparecen entre 30 a 90 días y la mayoría el 94% se curan. Solamente 5% de estos pacientes desarrollan una hepatopatía crónica y solamente el 1% llevan a tener una falla hepática o cursar con una hepatitis fulminante que pueda comprometer la vida de las personas. En aquellas personas que cursan con una infección crónica, muchos son asintomáticos o muchos tienen unos síntomas inespecíficos que no tienen una correlación con una enfermedad grave. Las elevaciones de las transaminasas en ocasiones pueden ser leves o moderadas. Eh, el antígeno de superficie, el anticore y el virus del papiloma propio del papiloma, el virus de hepatitis B son positivos. En algunas ocasiones se debuta esto porque tiene una elevación importante de las transaminasas como manifestación clínica que hace que podamos investigar si el paciente cursa o no con una infección por hepatitis B. Este, la mayoría de los pacientes tienen que ser biopsiados y poder clasificar el tipo de lesiones con las que tienen aquellos crónicos y ver quiénes son candidatos para recibir el tratamiento al respecto. Aquí tenemos un diagrama que nos habla sobre cómo vamos a tratar o a identificar a los pacientes que cursan con virus de la hepatitis B. Y si se fijan, ya son diagramas muy bien diseñados que nos permiten tener un flujo, sobre todo la relación entre la historia clínica, los datos sugestivos y la correlación mediante estudios de laboratorio con lo clínico para poder definir si los pacientes están cursando con una infección aguda o una infección crónica que requiera o no tratamiento específico. Y actualmente estamos viendo los tratamientos que ha tenido una evolución con una mejor adherencia y en aquellos pacientes que tienen acceso a tratamientos bien específicos, que hay que aclarar que aquellos que reciben tratamiento en el momento que lo inician son medicamentos de por vida porque son antivirales de replicación constante y que están actuando de forma oportuna, evitando la elevación de la replicación viral y esto es un daño hepático, ¿sí? Aquí tenemos ya los que actualmente están utilizándose, que principalmente tenemos al Entecavir, la telvidudina, que son tratamientos nuevos, el tenofovir, adenofovir, lamivudina, que son un poquito más anteriores, y el interferón pegilado y la alfa, que ya es de los primeros que utilizábamos, todos con un buen resultado, y que solamente el interferón pegilado es el medicamento que vamos a tomar por 48 semanas. El resto son con tratamientos totalmente indefinidos. Si se fijan, todos están indicados en hepatitis crónica. ¿Ok? Entonces, por eso de ahí la importancia de los tratamientos. Entonces, podemos concluir que la historia clínica completa del paciente de exposición que haya tenido exposición de riesgo para adquirir la infección por hepatitis B tiene que ser bien una semiología oportuna para poder identificar los factores de riesgo, realizar las pruebas directas para identificar el estadio donde se encuentra el paciente y en el caso de pacientes con hepatitis B crónica con riesgo de progresión a cirrosis, identificar el tratamiento indicado. El seguimiento es totalmente estricto a aquellos pacientes que reciben tratamiento, sobre todo para identificar quienes cursan con el tratamiento indicado y que han adquirido una curación o por lo menos no una replicación viral. Esperemos que hayan disfrutado un poquito sobre el virus de hepatitis B y quedamos a sus órdenes. Muchas gracias.